Os viños das Rías Baixas volveron a demostrar a súa calidade na cata realizada esta mañá pola guía Peñín. Os responsables desta publicación destacaron a súa complexidade, mineralidade, salinidade e expresión balsámica. La verdad es que Rías Baixas siempre ha sido un gran ejemplo de vino blanco en España. En los últimos años el consumo de vino blanco ha crecido una barbaridad. No me sé los datos, pero es exponencial el consumo, y entre ellos los vinos Albariño y los Rías Baixas pues están muy bien referenciados y están muy bien considerados. ¿Por qué? Porque han sabido mantener precios. Obviamente hay de todo, hay precios más caros, hay precios más baratos, pero de media es una zona que ha sabido sostener bien los precios. A cata deste ano tivo que adiantarse 2 meses, algo que o director da guía valorou positivamente. Siempre lo hacíamos en el mes de junio o finales de mayo y lo hemos adelantado a principios de abril con la intención de tener más vinos de las añadas anteriores, y así ha pasado. No hay tanto vino del 2018 porque el albariño es una variedad que se expresa mucho mejor con el tiempo y las bodegas suelen dejarle más tiempo, bien en depósito, bien en botella, antes de lanzarlo al mercado, y muchos vinos del 2017. Y comprobamos que obviamente es así. El albariño se muestra muy bien con más tiempo, las puntuaciones son mayores con respecto a los mismos vinos catados del 17 de la añada pasada. Sí que hemos dado de media 2-3 puntos más a aquellos vinos que nos han presentado de añadas anteriores. A cata fíxose coa etiqueta á vista e co tradicional sistema de fases visuais, olfativas e gustativas. Hacemos catavista con la etiqueta porque para nosotros es importante ponernos en la piel del consumidor. Los consumidores siempre consumen etiqueta a vista y a la par es importante saber qué añada ha sido ese vino, quién es el elaborador, con qué factores ha podido elaborar, las diferentes variedades que puede tener ese vino, y tenemos en cuenta, como ya he dicho, el equilibrio, la complejidad, las notas varietales, que atienda bien al origen, a la procedencia del vino, y un poco un conjunto. A guía Peñín valorou en total case 270 referencias, un récord para esta publicación en Rías Baixas.